Buenos días, estimados estudiantes, les habla su profe Marco con la finalidad de recordarles que continuamos con la metodología Flip Classroom o clase invertida, donde conocemos nuestros roles. El tema propuesto es el teorema de Pitágoras, para lo cual realizaré una breve descripción de las actividades propuestas para el desarrollo de la misma. Deberán ir leyendo detenidamente y respondiéndose ciertas preguntas que están formuladas sobre el teorema de Pitágoras. Para ello te propongo observar un video que te permitirá entender en qué consiste el teorema de Pitágoras. Una vez observado el video de Pitágoras, deberás responder a las preguntas planteadas al inicio. Una vez que hayas entendido en qué consiste el teorema de Pitágoras y cuáles son esas condiciones necesarias para aplicar el teorema de Pitágoras, te propongo que realices en esta página dinámica, te ejercites, practiques en qué consiste el teorema de Pitágoras. Para ello puedes ir construyendo la demostración, cambiando los valores para que entiendas en qué consiste el teorema de Pitágoras. Una vez que hayas entendido, continúas leyendo algunas preguntas, algunas sugerencias que contiene la página y vas nuevamente a abordar esta página, que es una página dinámica que te permite ir interactuando directamente con el concepto del teorema de Pitágoras. En la primera parte deberás primeramente entender la parte conceptual del teorema de Pitágoras, cuándo lo puedes aplicar, en qué consiste y para que finalmente puedas desarrollar algunos ejercicios que te puedes ir formulando tú mismo, cambiando los datos. Aquí en esta página puedes, por ejemplo, ir variando los valores de acuerdo a lo que tú estimes conveniente y de esta manera puedas ir entendiendo en qué consiste el teorema de Pitágoras. Tienes en esta parte todo lo necesario para que puedas ir comprendiendo qué sucede si yo varío un cierto valor de un segmento que conforma el triángulo rectángulo. Una vez entendido esto, vas a pasar a la siguiente página y vas a ir nuevamente analizando, reflexionando qué sucede con estos cambios, ¿sí? Y vas a poder aquí tener información oportuna que te irá permitiendo ir interiorizando el concepto, el enunciado del teorema de Pitágoras. Igualmente avanzas a la siguiente página, tienes la manera de ir interactuando con el teorema de Pitágoras y los triángulos rectángulos. Como tú puedes observar aquí, puedes ir cambiando las longitudes de los lados del triángulo a través de los deslizadores, ¿sí? Lo importante aquí es que tú puedas reflexionar sobre qué sucede, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué se convirtió en un segmento? ¿Por qué tenemos aquí un segmento y al momento que variamos va prácticamente tomando otra forma el triángulo? ¿Sí? En este caso tenemos un punto. ¿Por qué tenemos este punto? Aquí es donde tú debes reflexionar por qué sucede esto, cuándo sucede esto. Y debes esto tratar de ir anotando en tu cuaderno para que puedas luego en la próxima clase poder intervenir sobre algunas dudas o inquietudes o aportaciones que puedas hacer al respecto del teorema de Pitágoras. En la siguiente página te propongo unos ejercicios con los cuales se puede uno aplicar el teorema de Pitágoras. Realízalos en tu cuaderno, practica en tu cuaderno, usa la calculadora y luego que hayas desarrollado estos ejercicios puedes tranquilamente venir y buscar en dónde corresponde tu problema, poner los datos y verificar si realmente lo has realizado correctamente. Una vez que tú hayas entendido el concepto
del enunciado del teorema de Pitágoras, las condiciones necesarias para aplicarlo, y hayas desarrollado estos ejercicios planteados aquí, que tú puedes generar la cantidad que tú estimes conveniente hasta lograr entender el teorema de Pitágoras, porque aquí igualmente tienes información al respecto de lo que estás realizando. Tú puedes aquí manejar esta parte y tú puedes ver el proceso que debes desarrollar para finalmente llegar a tener la respuesta de tu ejercicio propuesto. Tienes todo este proceso con colores para que vayas dándote cuenta cómo va cambiando al momento que tú realices un despeje para encontrar el valor que tú requieras. Una vez que tú entiendas esto, vas a pasar a ver que prácticamente el teorema de Pitágoras es muy útil en nuestro entorno. En este caso, como tú podrás darte cuenta, se desea encontrar la altura de este árbol, conociendo estos dos valores. Igualmente te propongo aquí unas preguntas que deberás irte respondiendo para que vayas interiorizando los conceptos que se requieren como conocimientos para poder aplicar correctamente el teorema de Pitágoras. Una vez que tú hayas entendido todo este proceso de la aplicación del teorema de Pitágoras, vas a desarrollar un test que te propongo, que debes ingresar a el siguiente link. Pero si esto no tienes aún claro, puedes siempre volver atrás y revisar las actividades, el material que tienes a disposición las veces que tú estimes conveniente. Una vez que tú llegas aquí, vas a dar un clic y vas prácticamente a entrar a la siguiente página, donde tú tienes que responder aquí un cuestionario que te permitirá autoevaluarte. Podrás tú reflexionar sobre qué contenidos todavía debes reforzar o qué contenidos ya lo tienes claro, y de esta manera poder ampliar quizás un poco más el conocimiento. Entonces, una vez que tú has desarrollado ese test, vas a poder saber dónde tienes dificultades o dónde se te está presentando algún obstáculo, para poder de esa manera que tú puedas revisar o a su vez anotar en tu cuadernito, y en la próxima clase puedas preguntar sobre esas dificultades o obstáculos que estás teniendo al momento de abordar este tema. Una vez que tú hayas desarrollado eso, también te propongo, si has logrado entender, tienes aquí unos problemas y ejercicios sobre el teorema de Pitágoras que puedes desarrollarlos para que tú amplíes o refuerces tus conocimientos sobre el teorema de Pitágoras. Recuerda, la idea es de que tú logres interiorizar en tu estructura cognitiva en qué consiste el teorema de Pitágoras. Una vez que tú tengas claro esto, recuerda siempre, como había mencionado, de lo importante que es, antes de que abordes el estudio, llegar a observar la rúbrica de evaluación. Esto es importante que tú lo tengas claro, estimado estudiante, es de que debes leerlo, cuáles son esos indicadores de aprendizaje que se solicita o cuáles son los criterios con los cuales tú vas a ser evaluado. Es importante aquí, estimado estudiante, que tú tengas presente que trabajamos en esta rúbrica prácticamente sobre 4 criterios: sobre la conceptualización, sobre el desarrollo procedimental, sobre la aplicación y sobre la actitud que tú demuestres. Entonces, por favor, revisar bien la rúbrica, tener presente sobre qué conceptos requiere que tú tengas pleno conocimiento, que sean interiorizados estos conceptos. ¿Cuál es ese proceso, ese procedimiento que debes seguir para poder aplicar bien
el concepto, en este caso el teorema de Pitágoras. Y luego que tú puedas aplicar esa teoría en diversos contextos de la realidad. Y luego la forma como tú puedas interactuar con los demás. Tienes aquí las evaluaciones que total suman 10 puntos. Eso es, estimado estudiante, en sí el tema programado para la próxima clase que tú debes tratar de leer, interpretar, analizar y reflexionar sobre el teorema de Pitágoras. Gracias a todos, les espero en la clase.